Bueno, perfecto. Bueno, vamos un poquito a hacer un repaso rápido, general. Vamos a cerrar la idea y vamos a proyectar directamente el gráfico. Como estamos analizando con los compañeros en el primer video, habíamos determinado que la agricultura, en comparación con otros sectores, también evolucionó muchísimo. Dimos los ejemplos de cuáles fueron algunos elementos, en el caso de la agricultura, por ejemplo, la mecanización agrícola, la utilización de productos fertilizantes químicos, los sistemas modernos de regadío artificial, hicieron que la agricultura evolucione muchísimo también así en comparación con otros sectores como la informática, por ejemplo, que también evolucionó muchísimo. Ahora, esta evolución del sector agrícola, que es lo que nos lleva a analizar esta tarde, desde el punto de vista microeconómico, hizo que la producción agrícola se incrementara muchísimo. Esto es muy bueno, muy favorable para el consumidor porque como yo le dije a ustedes, hoy en día, si vos querés consumir manzana, no hace falta que vos vayas a cultivar la manzana en tu propiedad. Si vos querés consumir naranja, si vos querés comer, qué sé yo, carne blanca, pollo, pescado, lo que fuese, consumir queso, huevo, ya no hace falta tener una pequeña estancia o tener tu propio al sistema de autoabastecimiento como lo tenían nuestros abuelos, inclusive nuestros padres, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, mi mamá tenía su gallinero, tenía su pequeña huerta. Hoy en día ya no es factible eso. Ya no, es muy, muy difícil. Hoy en día, por ejemplo, ya los hijos se dedican a estudiar, por ejemplo, una carrera universitaria, entonces implicaría tener su propia huerta, por ejemplo, lleva tiempo. Un ejemplo concreto en esta pandemia, por ejemplo, yo escuché muchísima gente que para tratar de hacer frente a la pandemia y a la crisis económica, promovieron la producción de la huerta personal. Otra, volver a esa época que en el caso, en mi generación por lo menos lo vivió con sus abuelos, por ejemplo, o con sus padres en algunos casos. Sinceramente, gente, yo no vi que haya sido el común denominador que la gente empieza a tener su propio gallinero, su propia huerta. Algunos que otros lo tendrán, pero no veo que la gente masa tenga. Eso se hizo cuando se sentía cierta incertidumbre con respecto al autoabastecimiento de alimentos por parte de los mercados o los supermercados, ¿verdad? Cuando la gente se empezó a dar cuenta que los supermercados no sufrían de falta de abastecimiento, entonces más o menos no le veía la razón, la rentabilidad, costo-beneficio de tener su huerta o su gallinero. ¿Por qué? Vuelvo a recalcar, eso implica tiempo. Entonces, para una persona que, por ejemplo, trabaja en una oficina, para una persona que cumple un horario laboral, por ejemplo, es muy difícil que sea compatible las horas que tiene que dedicarle también a generar un sistema que le genere un autoabastecimiento de carne o de verdura o de hortalizas o de fruta, siendo que en el supermercado puede accederlo prácticamente las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Entonces no es rentable, esa es la verdad. Porque si no, todos hubiéramos tenido ya huerta y gallinero en ese momento y no, yo sinceramente no veo. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo este sistema tan maravilloso del mercado hace que nosotros podamos tener frutas, hortalizas, verduras, legumbres, carnes en abastecimiento constante? Es la superproducción, las grandes producciones. Nosotros tenemos grandes producción de alimentos. Esto hizo, como analizamos en el primer video, hizo que los precios se abaraten y las cantidades se desplacen. Eso es bueno para el consumidor. Pero la pregunta que hicimos al finalizar el primer video ¿es conveniente para el agricultor? Y no me estoy refiriendo al agricultor exportador, me estoy refiriendo al agricultor dentro del mercado interno, me refiero, al mercado interno. Y obviamente que a menor precio, menor rentabilidad. Ustedes saben que el negocio agrícola es en grandes cantidades. Por ejemplo, justamente allí estaba viendo un video donde por qué muchos de nuestros agricultores, por ejemplo, optan por producciones de ciertos productos que no son lícitos. Eh, y ustedes saben que en el caso de Paraguay es lastimosamente cada vez va en auge estos productos ilícitos que se suelen cultivar en nuestras tierras. El tema es que ciertos productos no tienen precio para los pequeños agricultores, no tienen un precio corriente de mercado que justifique el costo.
ni la soja, ni el trigo. Algodón, por ejemplo, Paraguay producía grandes cantidades de algodón, el algodón fue desapareciendo con el tiempo, o el trigo, por ejemplo. Hoy en día la soja es un producto estrella, pero para producir soja, para que la soja sea rentable, vos tenés que producir en grandes cantidades. Y para producir en grandes cantidades, un pequeño agricultor es prácticamente imposible. Porque para producir en grandes cantidades, vos tenés que hablar de un agricultor mecanizado, de un agricultor con un capital financiero suficiente, con tecnología agrícola que le permita cultivar en grandes cantidades de forma más eficiente. Tiene que tener silos, tiene que tener camiones, tiene que tener un montón de cosas. Cosechadoras, sembradoras, qué sé yo, sistemas de regadío. Ya no se puede hacer con la manguera, esto se hace a nivel industrial. Entonces ahí producís grandes cantidades. Y cuando vos producís grandes cantidades, aunque el precio se abarate, es rentable porque producís en grandes cantidades. Ahora, si toda esa cantidad no se utiliza para consumo local, tenés la opción, como estamos analizando con las compañeras, de exportar. El pequeño agricultor no forma casi parte de ese esquema moderno de lo que es la economía moderna en el sector agrícola. Y eso lleva a un fenómeno bastante particular. Yo le voy a proyectar ahora el gráfico para que se den cuenta. Por eso me encanta este capítulo, porque nosotros estamos muy arraigados por la zona en el sector agrícola. Bueno, me permite compartir con ustedes este gráfico. Acá está. A ver si se ve. Me avisan cuando se ve, gente, por favor. ¿Se visualiza? Sí, profe. Sí, bueno, perfecto. Fíjense lo que dice acá, análisis económico de la agricultura. Dice, el declive, porque es un declive de la agricultura, relativo de la agricultura a largo plazo, a lo largo del tiempo. Esto no ocurrió del año pasado, de hace 5 años atrás. Esto es un proceso que vino a producirse de hace varias décadas. Por eso me remonto a la producción, a la forma que trabajaba el campo nuestros abuelos y a la forma moderna como hoy en día se cultiva. Quiero que sigan el cursor. Fíjense que esta es la curva de la demanda. Esta es la curva de la demanda. La demanda sub 1, la demanda original. Y esta es la curva de la oferta sub 1, la curva de oferta original también. Este sector, como ustedes saben, representa todo lo que es el sector agrícola, productor. Y la demanda representa todo el mercado que consume, ¿verdad? Las familias, a todas las personas que consumen algún producto derivado del campo. Prácticamente es todo. Queso, leche, yogur, huevo, pan, indirectamente a través de la harina, qué sé yo, trigo, maíz. Imagínense la cantidad de harina, todos estos productos están relacionados con el campo. Las frutas, las verduras, las hortalizas. Es tremendo. Y como yo le digo a ustedes, fíjense que consumir bien. ¿Ustedes se acuerdan en el colegio se daba una especie de triangulito cuando se hablaba de la cadena alimenticia, de todo lo que nosotros tenemos que consumir, nutrientes, proteínas, aminoácidos? No sé si ustedes dieron en el colegio eso, habrán dado en una materia. Tenemos que tener una amplia variedad de alimentos ricos en nutrientes que nosotros tenemos que consumir. Y entre ellos están las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, y no es barato, no es barato. Pero hay una abundancia para las personas que pueden comprar, hay una abundancia. Pues yo por eso no recuerdo hasta este momento, ni en los peores momentos, así en épocas, porque Paraguay ya pasó varias situaciones económicas cíclicas de recesión. Por lo menos en el tiempo que yo llevo de vida, yo vi momentos de cierta situación económica inestable y nunca vi un desabastecimiento en el supermercado, esa es la verdad. Ni con este tema de la pandemia, que a nivel mundial, que muchos planteaban una posible situación de escasez, por eso mucha gente se surtía en grandes cantidades. Yo me acuerdo en marzo del año pasado, marzo, abril, mayo, la gente compraba en grandes cantidades porque por miedo al desabastecimiento. Hasta que después empezó a darse cuenta que no había desabastecimiento y volvió a su compra cotidiana y normal, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Vamos un poquito a analizar acá con respecto a lo que aconteció en la agricultura. Bueno, este era el precio original. Vamos a poner acá precio en miles de guaraníes por kilogramo de producto. Llámele manzana, por dar un ejemplo. Acá tenemos 1000,
2.000, 3.000, 4.000 guaraníes era la manzana. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Ahora, ¿cuánto es la cantidad de manzana que el sector productivo ofrecía en el mercado? Y era acá. Este es el punto de equilibrio original. Y la cantidad de manzana era de 3. ¿Qué dice acá? Cantidad de producto agrícola en miles de kilogramos en el mercado, ¿no? 3.000 kilogramos de manzana. O sea que la oferta estaba dispuesta a ofrecerte al mercado 3.000 kilogramos de manzana. Vamos a poner un flujo de tiempo mensual a 4.000 guaraníes por kilogramo. Y la demanda, obviamente, podía consumir a este precio, podía consumir esta cantidad y había un punto de equilibrio. Primera pregunta del análisis. Recuerden que esta situación, estamos hablando de varias décadas atrás. ¿Qué pasaba si estos 3.000 kilogramos, repito, tiempo atrás, si estos 3.000 kilogramos en realidad no satisfacían a la demanda? ¿Qué pasaba con el resto? ¿Cómo la demanda conseguía el resto de manzana que necesitaba para satisfacer? Hace 30, 40 años atrás. ¿Importaba? No. ¿Importaba? No. Por eso doy un dato específico, hace 30, 40 años atrás. Ustedes alguna vez, cuando ustedes se iban a la casa de su abuela, pónganse a rememorar. Su abuela tenía gallinero, tenían algunas huertas, chacras. Los míos sí. Sí. Hasta inclusive mi mamá llegó a tener. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá vive en un barrio que hoy en día ya es imposible criar animales porque los vecinos te van a reclamar. Ya no se puede tener gallinero. Mi mamá llegó a tener vaca en su propiedad. Tampoco no estaba tan poblado el barrio, no había inmobiliarias que habían fraccionado las propiedades eran grandes. Y pónganse a pensar hoy en día, ustedes, algunos que otros a lo mejor tenemos una mini huerta, ¿verdad? Pero tenemos la huerta en proporción y en la habitualidad que tuvieron nuestras abuelas hace 30, 40 años atrás. No, ¿verdad? No. No. Ya no es más así. Cambió muchísimo. Fíjense cómo va cambiando la cultura. Entonces, repasemos. Si nuestras abuelas o nuestras familias hace 40 años atrás estaban dispuestas a pagar 4.000 guaníes por cada kilogramo de manzana, era esto lo que el mercado está dispuesto a ofrecer también. Y ahí se establecía un punto de equilibrio. Ahora, la demanda no tenía problema de pagar este precio tan alto porque podía tener su pequeña huertita y con su huertita hacía una especie de autoabastecimiento familiar. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasó? Con el correr del tiempo, ya no se cultivaba más ya en forma tradicional, sino se empezó a mecanizar y a tecnificar el cultivo. ¿Eso qué hizo? Bueno, eso hizo que esta oferta original, se desplace en forma muy acentuada hacia su derecha. Esta flechita amarilla que ustedes ven acá, ¿qué simboliza? Esto simboliza los tractores, las cosechadoras, las fumigadoras, los insecticidas, los fertilizantes, los agroquímicos, los implementos agrícolas, las semillas transgénicas, las semillas que ya no es que vos tenés que utilizar las semillas de tu propio campo. Hoy se hacen en los laboratorios las semillas, las cuales son más resistentes, sistemas de regadío artificial, cultivo por satélite. Antes teníamos que ver el pronóstico del tiempo, ahora el satélite te da el pronóstico del tiempo en forma extenso. Todo eso ayudó a que esta flechita amarilla extienda tremendamente el sector agrícola hacia su derecha. Por lo tanto, hizo la posibilidad de que Q sub 1 se convierta en Q sub 2. Imagínense, de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, acá ya es el 100%, 7.000, más del 100% en este ejemplo hipotético. ¿Eso fue malo o fue bueno para los consumidores? ¿Qué ustedes opinan, según el gráfico? ¿Es bueno o malo para el consumidor? Bueno, profe. Es bueno. Buenísimo, buenísimo. A mí me dio la posibilidad de no estar más jodiendo en la huerta de mi mamá, ¿verdad? Y para dar de comer a las gallinas, tirarle maíz, ensuciarte, un desastre era, que te picotee la gallina. No había más necesidad. ¿Por qué? Porque esto hizo que los precios se abarataran de 4.000 a hipotéticamente 1.500, que sería pesos 2. Hizo un precio mucho más competitivo, pero las cantidades crecieron tremendamente. Entonces hizo que muchas familias empezaran a tener menos cantidad de gallineros, cada vez más pequeños, menos cantidad de huertas, o inclusive ya descartar por completo la huerta,
Por lo tanto, ese tiempo yo podía dedicar a otras cosas. Por ejemplo, estudiar o hacer lo que yo quisiera hacer o estudiar lo que yo quisiera, dedicar tiempo a otro tipo de actividad. Entonces, acá se va a P sub 2, a E sub 2, perdón, al punto de equilibrio E sub 2. Se abarataron tremendamente los precios. Ahora, ¿qué significa esta flechita amarilla que también hizo desplazar la curva de la demanda? Pero fíjense que esta flechita amarilla en proporción a esta es totalmente, prácticamente insignificante. ¿Esto qué significa, gente? Este desplazamiento de la demanda de demanda sub 1 a demanda sub 2, ¿qué significa? ¿Con qué está simbolizado esta flechita amarilla? A ver si alguien capta el ejemplo. Si esta flechita, repito, si esta flechita amarilla que se inicia con la curva de oferta original, con la nueva curva de oferta, está simbolizada con la evolución tecnológica, simbolizada por la aparición de maquinarias agrícolas, implementos agrícolas, productos químicos. Ahí entramos ya al laboratorio, gente. Una industrialización de la agricultura. Hizo que la oferta se desplazara muchísimo, pero muchísimo hacia la derecha, ayudando a que el precio baje, el precio que sea más competitivo. Pero para el agricultor, para que esto sea negocio, el agricultor que va a ganar en esto, tiene que ser el agricultor que produzca Q sub 2. El agricultor que se quedó con Q sub 1 muere, señores. Ese agricultor y va a estar sujeto a muchas limitaciones si sigue produciendo en Q sub 1. Ahora, en Q sub 2 es lo que es la onda. Acá tenés que producir. Claro que para eso aparecieron también aparecieron las ayudas agrícolas, los fondos financieros para la producción agrícola, las financiaciones para la compra de maquinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todos los agricultores tuvieron la capacidad de ir a Q sub 2. Por lo tanto, el agricultor que produce Q sub 1 jamás va a poder producir a P sub 2. Va a tener que seguir produciendo a P sub 1. Pero nadie nomás te compra a P sub 1. Para que te compre los productos, tienes que producir a P sub 2. Pero para que sea rentable tu P sub 2, vos tenés que producir en Q sub 2. Entonces, se complica para el pequeño agricultor. Bueno, pero mi pregunta es, ¿qué simboliza esta flechita en amarillo que desplazó la curva de demanda sub 1 a la demanda sub 2? ¿Qué simboliza? El aumento de la compra de las personas. Exactamente, muy bien, muy bien. Es Rita, ¿verdad? ¿O quién respondió? Bueno, no le veo. Alejandra, profe. Alejandra, perdón, Alejandra. Muy bien, Alejandra, excelente. Es cierto lo que dice la compañera Alejandra. Acá creció las compras, pero creció porque creció también la población. Pero fíjense, eso es lo que dije hoy al comienzo de la clase. La población no creció en proporción a lo que creció la tecnología y el avance de la producción agrícola. Vieron que no es proporcional. O sea que si la producción agrícola, atiendan bien, si la producción agrícola creció acá sería, en 6.000 sería un 100%, en 7.000 sería, qué sé yo, un 120% la capacidad productiva. La población no creció un 120%, porque si la población hubiera crecido 120%, nosotros hoy tendríamos que ser ¿cuántos millones de habitantes? Si ya éramos 15. 8 millones de habitantes hace 20, 30 años atrás, ¿cuánto tenemos que ser ahora? Más de 16 millones. 12. De Más 15. más de 16 millones de habitantes teníamos que ser. Y no somos 16 millones de habitantes. Entonces, la densidad poblacional no crece tan deprisa como crece la evolución tecnológica. Y acá un ejemplo concreto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la planificación familiar? ¿Cuántos parientes teníamos nosotros? ¿Cuántos hijos tenían nuestros abuelos, por ejemplo, antes? Eran familias 15. numerosas, 15, 10 o 15. 10. Por eso era tremendo. Hoy en día, por ejemplo, nosotros mismos, por ejemplo, yo tengo 2 hijas y no creo ya que tenga más hijos. Y lo más probable es que cuando suelo hablar así con ustedes, con mis futuras colegas, porque ustedes son mis futuras colegas, te dicen, no, yo uno, dos, tres, por ahí alguno que otro. No, la densidad poblacional no crece en proporción a lo que crece la agricultura. Entonces, ¿cuál es la cuestión? No crecemos tanto en densidad poblacional, especialmente la clase media, porque la clase media es la clase que trabaja, empieza a mejorar su calidad de vida, empieza a estudiar. Por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, mis padres no fueron profesionales universitarios.
Mi hermana y yo, sí, ya fuimos profesionales universitarios. Pero de repente nuestros hijos vuelven a estudiar nuevamente en la universidad. Entonces, a medida que uno va estudiando, va mejorando su calidad de vida, pero va dejando de lado, por ejemplo, tener familias numerosas, por ejemplo, como sí lo hacían nuestros abuelos, por ejemplo, en aquel entonces. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La densidad poblacional crece en una proporción menor a lo que crece la tecnología, la tecnificación, el capital financiero, todos esos ejemplos que acabo de citar. Entonces, da un efecto bastante interesante. Se sigue necesitando el alimento, pero obviamente ya no estamos dispuestos a pagar un peso 2, que serían en este caso, en este ejemplo hipotético, 4.000 guaraníes por kilogramo de manzana. Vamos a pagar 1.500 guaraníes. 1.500. Por lo tanto, hoy en día comprar una fruta es mucho más barato de lo que me hubiera costado a mí comprar una fruta hace 30 años atrás. ¿Cómo era más barato entonces hace 30 años atrás? Yo tenía que producir la fruta en mi casa, en mi terreno. Yo tenía que cultivar, tenía que regar todos los días, tenía que cuidar que los bichitos no coman la planta. O sea, era un proceso, lo cual me impedía mucho tiempo, lo cual me demandaba mucho tiempo de trabajo y me impedía dedicar ese tiempo a otra cosa. Hoy en el presente, 30 años en el presente hoy en día, o 40 años en el presente hoy en día, yo ya no quiero más joder con el chanchito, con la gallina, con el gallinero, con ir a regar las plantas, con ir a limpiar el terreno. Yo me quiero dedicar a mi profesión. Estudié en la universidad y si tengo hambre, ¿a dónde voy? Sin necesidad de esperar un mes, 2 meses, 3 meses para que esté el producto. ¿A dónde voy? Los supermercados. A los supermercados, exactamente. A los supermercados. Y fíjense cómo se llaman hoy en día supermercados. ¿Qué sería más grande que un supermercado? Hipermercado, ¿verdad? Creo que ya es más grande que el supermercado otra vez. Hipermercado. Tenemos de todo. En el supermercado vos tenés productos que van desde el hogar, alimentación básica, alimentación específica, variedad de productos. Ayúdenme a ver qué más también. Panificado también tenemos, panificado, verdulería, frutería, carnicería. Otro producto anexo que van ligados a los supermercados, productos farmacéuticos, casas de cambio, cajeros automáticos, Productos de belleza también, profe. productos de belleza también, productos de limpieza, eh, Artículos para mascotas, un montón de cosas. productos para mascota también, tenemos también. O sea, tenemos una variedad de cubierta de necesidades. Ya no hace, el sistema moderno de economía ya evita que vos estés fabricando tus cosas, tus necesidades para tu autoabastecimiento. Entonces la economía te dice, bueno, dedicate a lo que vos querés, junta plata y venir, nosotros te vendemos, tenemos todo lo que vos necesites. A P sub 2. ¿Por qué A P sub 2? Porque tenemos la capacidad que la tecnología nos dio, el avance tecnológico, de producir no ya Q sub 1, sino producir Q sub 2. Ahora, voy a dejar acá con un preámbulo abierto porque vamos a continuar la próxima clase y este va a ser una continuidad, este gráfico va a ser una continuidad del que vamos a desarrollar el miércoles. Esto a la larga, como ustedes ya saben, ya les di un adelanto bastante interesante, para los pequeños agricultores, para los pequeños mini mercadistas, no es tan rentable. ¿Por qué? Porque tienen que tener esta capacidad, esta flechita amarilla tienen que tener, pues recuerden que esto simboliza tecnología, mecanización, capital financiero suficiente. Hablamos también de capital humano, porque acá, por ejemplo, el agricultor ¿con quién se relaciona ya? Antes el agricultor era él solamente, él y su campo. Ahora el agricultor capitalista, el agricultor con suficiente poder financiero, no tiene que tener un contador. Pregunto. Claro, ya tiene que tributar. Sí. Probablemente no tiene que tener un administrador. Si, vamos a suponer que tiene, vende ya agrocereales o a cooperativas. Ya tiene que tener. No tiene que tener un agente de crédito en un banco. También. O sea, ya tiene que tener relación con el banco. No tiene relación con los ingenieros agrónomos. No tiene que tener un asesoramiento técnico para trabajar su campo. También. No tiene que tener contacto con empresas concesionarias que le dan son los que le van a proveer el tractor, la cosechadora, la sembradora, la trilladora, y quien le van a dar la asistencia técnica, la especialización, el mantenimiento, los accesorios, los repuestos.
se dan cuenta que el agricultor hoy en día ya es un empresario ya. Estoy hablando del agricultor que produce Q2 a P2. Entonces, ese agricultor forma parte del nuevo esquema de la economía. Esto ya vino para quedarse. Olvídense que nosotros vamos a volver al pasado. Esto ya no se va a volver al pasado. Entonces, ¿qué tiene que hacer un pequeño agricultor para poder sobrevivir al nuevo esquema, al nuevo planteamiento, al nuevo orden económico dentro del sector agrícola ganadero? Obviamente tiene que adaptarse a esto, tiene que adaptarse. Pues lo vuelvo a repetir, aquel agricultor que se quedó en Q1 y que por lo tanto para que sea rentable Q1 tenga que producir en P1, no es competitivo. Y obviamente, y ocurre, señores, eso. ¿Por qué ocurre? Los grandes, ¿ustedes saben lo que significa éxodo rural? Éxodo rural. ¿Alguien tiene idea de qué es éxodo? Y eso es castellano, ¿no? Economía. Éxodo rural. ¿Qué quiere decir éxodo? Cuando un grupo de gente, por algún motivo de fuerza mayor, se desplaza de un lugar a otro. No es que se va a vacacionar, se ve desplazado, se ve obligado a desplazarse. El éxodo rural implicó que en los últimos 30, 40 años, aquel sector agricultor que no pudo adaptarse a este nuevo esquema de la economía ligado con la tecnología, se tenga que desplazar. Adivinen hacia dónde se desplazaron. ¿A dónde se desplazan? Eso. No, pero me refiero a las localidades, me refiero a las grandes ciudades, a las grandes ciudades. Vuelvo a repetir, aquel sector agrícola, aquel sector campesino que no pudo producir a P1 porque no tiene la capacidad, no tiene la tecnología, no tiene el capital financiero, no tiene asesoramiento técnico, el capital humano que le ayuda a producir en Q2, se ve obligado a desplazarse de su lugar de origen, que durante generaciones fue su ambiente, a desplazarse a otro lugar. Y por eso las grandes ciudades en los últimos tiempos crecieron muchísimo. ¿Por qué creció muchísimo? Porque la gente del interior viene. Bueno, mis padres, por ejemplo, son totalmente del interior. Ellos son de Encarnación. Ellos vinieron de otra parte del país a Encarnación. Encarnación, Villarrica, Ciudad del Este, Asunción, por citar algunas ciudades. Son los polos productivos. Entonces vienen a buscar suerte, una mejor calidad de vida en estas grandes ciudades. La cuestión es, y recuerden los tres problemas de la economía: el qué y cuánto, económico, el cómo tecnológico o de recursos, y el para qué, un problema social. Muchas de las familias que emigraron del interior a los conos urbanos, a los centros urbanos, a los polos productivos, algunos se adaptan nuevamente a esto y logran insertarse dentro del mercado laboral y establecen una calidad de vida que es la que yo deseaba. Pero ¿cuántos no logran eso? Y al fin y al cabo lo que vienen a formar es parte de una franja de pobreza aún mayor. Porque ustedes saben que 1 kilogramo de carne o un alquiler en el interior es igual a 1 kilogramo de carne o a un alquiler en un cono urbano. ¿Es el mismo? Pregunto. No, pero No. Lo más probable es que en el cono urbano sea mucho más caro el costo de vida. Sea mucho más caro el costo de vida. Por lo tanto, muchas de nuestras familias que se vieron obligados, no es que quisieron, se vieron obligados a dejar el campo por este fenómeno económico, evidentemente vinieron a la ciudad y muchos no lograron esa estabilidad económica, y al final lo que incrementaron es la franja de pobreza ya existente en esa ciudad. Y eso ocurrió. Y otros que pudieron, obviamente, pudieron adaptarse a las ciudades, pudieron tener la calidad de vida que ellos deseaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es duro. Este análisis que estamos haciendo es bastante duro porque muchos de nosotros fuimos ejemplos de este fenómeno económico. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer el miércoles que viene es ¿qué pasó? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál sería un camino a seguir, una salida para el pequeño agricultor, o ya el pequeño agricultor ya está a merced de esta situación? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, eso vamos a analizar nosotros. Vamos a hablar de lo que sería, ahora hablamos del declive por eso esta palabrita es muy útil. Acá dice relativo. Es relativo lo que estoy diciendo yo. Siempre tiene un pro y tiene un contra, tiene un lado derecho, un lado izquierdo, pero es relativo. O sea que nosotros vamos a analizar los puntos de vista objetivos de la economía, la parte favorable y la parte desfavorable. Y el miércoles que viene vamos a analizar lo que es si es rentable la abundancia en las grandes cosechas.
¿Y cómo se hace nuevamente para obtener un margen de rentabilidad interesante para el sector agrícola nuevamente? Y ahí vamos a incluir a un tercer agente económico, que sería el Estado, el gobierno. Ahora estamos hablando solamente entre el sector consumidor y el sector productor y este fenómeno, pero en el miércoles vamos a agregarle al Estado como un agente participante en este fenómeno económico. Y recuerden, este gráfico es una continuidad del que vamos a desarrollar el miércoles. Yo le cortamos ahora la clase, le voy a enviar este segundo video, que es donde ya empezamos a aplicar la parte práctica, y fíjense bien este gráfico, y el miércoles que viene vamos a enganchar con el otro caso práctico. ¿Qué les parece? ¿Quedamos así? Sí, súper, profe. Dale, 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 excelente. profe. Que tengan un lindo día y nos vemos el miércoles si Dios quiere. Dale, profe. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.